vamos a explicar el siguiente caso de prueba que hemos diseñado. Queremos buscar una oferta vacacional donde se incluya vuelo más hotel. Aceptaremos y haremos la reserva. Previamente hemos creado una Excel, que es la que hemos utilizado también en el vídeo anterior, donde hemos recogido diferentes URLs de agencias y buscadores de viajes. Con TAS abriremos una de ellas y buscaremos la información deseada. Os voy a mostrar la Excel que tenemos creada, que es una Excel pues muy sencilla, con una fila y una columna rellena con diferentes URLs. Cerramos este archivo para que luego al hacer la ejecución no nos dé ningún error. Hemos diseñado este caso de prueba utilizando tres adaptadores: el adaptador de usuario, el adaptador Excel y el adaptador guía HTML. El adaptador de usuario tiene que estar presente en todos los diagramas, no requiere parámetros de inicialización. El adaptador Excel lo que nos va a permitir es que va a intentar leer y analizar la hoja Excel que os he enseñado antes, y los parámetros de inicialización que necesitamos indicarle son los siguientes. Aquí en el mapeo del objeto pues le indicamos la ruta donde tenemos guardado este archivo, que es en c:2.test y luego slash y luego el nombre del archivo, y vamos a trabajar con la página 2. En cuanto al adaptador guía HTML, este adaptador lo que nos permitirá será conectarnos con aplicaciones web basadas en HTML, y los parámetros de inicialización que tenemos que indicarle pues serán los siguientes. La URL, en este caso vamos a indicarle la variable URL porque en vídeos posteriores, utilizando este mismo caso de prueba, iremos ampliando para buscar en más agencias o buscadores de viajes, y utilizamos el buscador Chrome. Ahora vamos a ver las funciones predefinidas de cada adaptador. Con el adaptador de usuario hemos definido esta función, que es set variable. El parámetro de entrada es la variable filas. Antes de empezar a hacer las comprobaciones y la búsqueda en este buscador de viajes, vamos a pedirle que nos diga cuántas filas hemos completado en nuestra Excel. Por eso ponemos la variable fila. El valor es 1. En el adaptador Excel hemos utilizado dos funciones, getNumRow y getTableValue. Con esta primera lo que hacemos es que le ponemos la variable de salidas filas totales, que nos indique, no tiene parámetros de inicialización, que nos indique cuántas filas hay. Y la siguiente le decimos que recoja un dato que tenemos como parámetros de entrada fila y columna, como variable de salida la variable URL. Le decimos que recoja la URL que está contenida en la fila 9 en la columna 1. Y con el adaptador guía HTML hemos utilizado pues esta primera, que es OpenURL. Una vez que recoge el dato que está recogido en la fila y la columna determinada, es una URL, entonces le pedimos que nos la abra. Aquí tenemos el valor, la variable URL. La siguiente sería un clic en el que le aceptamos cookies. Es el primer mensaje que nos aparece en casi todas las páginas web. Buscamos su XPath y lo indicamos aquí. El campo que hemos buscado es XPath y lo rellenamos. La siguiente sería la función wait_for, en la que espera un tiempo determinado en segundos pues para que no falle esta búsqueda. Después hemos encontrado la pestaña vuelo más hotel, buscamos su XPath, lo indicamos aquí. Posteriormente confirmamos vuelo más hotel, y la siguiente sería otro clic, origen, donde buscamos su XPath y marcamos el campo que hemos buscado. Después type action. Aquí le indicamos el origen, desde dónde parte nuestro viaje. Nuestro viaje pues parte desde Madrid. Nos aparecerá una casilla que tendremos que rellenar
buscamos su XPath y luego en la casilla escribiremos Madrid. Haremos lo mismo con destino, que será Roma. Y luego aquí otro clic. Y luego aparecerán unos datos que iremos rellenando. Aquí lo que hacemos es una captura de la pantalla que tenemos en imagen. Después buscará no tiene parámetros. Con esta función también lo que hará será recoger una imagen de toda la página. Una vez que la recoja, volveremos a la anterior, a la imagen que tenemos en pantalla. Luego le daremos a finalizar reserva. Buscamos su XPath y le decimos el campo que hemos buscado. Aquí dejaremos pasar más segundos porque es una búsqueda larga de 10. Y aquí es donde, una vez que nos ha hecho la búsqueda recomendada, pues rellenará una serie de datos. Primer viajero, segundo viajero, toma de contacto. Aquí en Type Action nos pedirá el email. Buscamos la casilla, el XPath de la casilla. Y aquí rellenaremos el email y después nos pedirá el teléfono. Buscamos el XPath de la casilla donde tenemos que poner el teléfono. Una vez que hemos terminado de diseñar nuestro caso de prueba, damos a guardar cambios, lanzamos validación. Abrimos el cliente de Task, buscamos nuestro caso de prueba, que es este, y le damos a ejecutar. Os muestro la ejecución de la prueba. Entra en la URL que le hemos dicho, que corresponde al buscador de Estinia. Buscamos la pestaña vuelo más hotel. Le indicamos el origen, Madrid. Aceptamos Madrid, España. Luego le damos Roma, nos aparece Roma, Roma, Italia. También aceptamos ese destino, las fechas. Aparece aquí una página de publicidad, pero bueno, la prueba se sigue realizando. Aquí le hemos dado unos segundos más para que pueda encontrar la oferta. La ha encontrado. Nos hace una captura de esta pantalla, nos hace también una captura de toda la página para que veamos todas las ofertas. Y ahora le hemos dado a finalizar la reserva. También le damos aquí un tiempo establecido en segundos un poco más largo para que no falle. Y nos aparecerán unas pestañas donde le facilitaremos unos datos. Aquí el viajero, le hemos dicho que el viaje va a ser de 2 personas, y entonces le añadiremos ahora los nombres del viajero 1. Juan Temprano López, del viajero 2, Pedro García Carvajosa, los datos del contacto, que son los mismos del viajero número 1, y hemos terminado nuestro caso de prueba. Lo que nos quedaría al final pues sería darle los datos bancarios y demás, pero bueno, como veis se ha ejecutado correctamente. Si quisiéramos ahora podríamos darle a la pestaña esta que está aquí a mano derecha para ver dónde se han guardado la carpeta con todas las evidencias. La tenemos aquí, acabamos de ejecutar este caso de prueba a las 2:05 y vamos a abrir
Aquí tenemos, como veis, la oferta más recomendada. Nos ha hecho esta captura de la pantalla y esta la captura de la página entera. Cerramos y ahora vamos a abrir la carpeta con todos los lots. Y hasta aquí. Como veis, lo primero que hemos hecho ha sido recoger el número de filas que tenía el Excel. Nos dice que el número total es de 12 y ahora le indicamos que nos recoja la URL de la fila que está en la fila 9, en la columna 1. Nos la recoge, es la URL del buscador de Estinia, y luego empezamos a realizar todas las búsquedas en esta página. Le decimos que aceptamos las cookies, que es la primera pantalla que nos apareció, le damos un tiempo para que no falle, elegimos la pestaña de vuelo más hotel, elegimos origen, Madrid, le volvemos a dar Madrid, destino, Roma, etcétera, etcétera, como veis aquí, y al final finalizar reserva. Aquí le damos 10 segundos y aquí empieza a poner los nombres del viajero número 1, aquí los nombres del viajero número 2, aquí los nombres del contacto, que es el viajero número 1, le decimos a la empresa a la que pertenecen y le decimos el email que nos pedía y el teléfono de contacto. Como veis, se ha realizado correctamente. Y por último, si nosotros queremos ver todo este caso de prueba, lo queremos tener documentado, lo que hacemos es que nos vamos a la pestaña de resultados, buscamos nuestro caso de prueba que lo acabamos de ejecutar, eran las 14:01, y le damos a descargar documento de evidencias. Se nos ha descargado, aquí lo tenemos y lo abrimos. Y tenemos toda la información detallada a nivel de auditoría. Tenemos los pasos realizados, 34, tenemos el nombre del diagrama que le hemos dado, el resultado que ha sido correcto, tenemos el link al diagrama, al test case y al test set, tenemos la fecha en la que lo hemos ejecutado, ahora mismo a las 14:01, y luego los pasos que nosotros hemos documentado. Este primero, luego hemos dicho que aceptamos las cookies y tenemos todos los pasos documentados. Hasta aquí este siguiente vídeo. Muchas gracias.